Feliz tarde, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a Desafiándote, el programa que transmito los días viernes a la 1 de la tarde, hora de Nueva York, para el mundo, pues, conversando con gente maravillosa que tiene mucho que decirle al mundo acerca del aprendizaje, acerca de sus experiencias. Y hoy me he visto de gala para recibir a una chica norteamericana, aunque tiene un nombre que suena muy latino. Ella se llama Elba Acosta, vive en Atlanta, Georgia, de ascendencia mexicana y muy simpática. Tuve la oportunidad de conocerla en el grupo de consultores al cual acudimos juntos y la he invitado para hablar sobre gerencia del cambio porque es una de sus especialidades, porque la verdad es que la chica tiene muchas facetas, pero hoy vamos a explorar la faceta de gerencia del cambio. Bienvenida, Elba, ¿cómo estás? Gracias, Adriana. Estoy bien. Gracias. Gracias por invitarme hoy. Vamos a comenzar con eso de que tú has dedicado a la gerencia del cambio. ¿Por qué te atrajo ese tema? Pues ese tema me interesa porque yo trabajo mi trabajo, también mi especialidad es el manejo de proyectos. Y ya sabe uno que con el manejo de proyectos se requiere trabajar con la gente y trabajar en proyectos que siempre se requiere cambio, una transformación, un cambio de algo. ah, Puede ser que estamos implementando un nuevo proceso, un nuevo programa, lo que sea, ¿verdad? Un nuevo producto, pero todo eso se requiere el cambio. Así que no puedes hacer ese tipo de trabajo sin pensar en la gente, el impacto de la gente, de los individuales que van a estar impactados por ese cambio, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cuál es tu experiencia en liderar cambios organizacionales? ¿Cuál es tu experiencia? Sí, mi experiencia es, por ejemplo, he trabajado en transformaciones. Con Comcast es un ejemplo. Ahí pues me enfoqué en trabajar mucho con el grupo que sí se concentraba en OCD, que significa Organizational Change Management. Y yo trabajé con ellos en analizar los impactos a la gente, analizar el impacto del cambio de esta transformación, hacer assessments, analizar el impacto a cada departamento. Así que en conjunto con ellos, mi trabajo era enfocarme en entender el cambio y cómo los iba a afectar a ellos, a los Bueno, diferentes departamentos de ingeniería. sí, para aclararle al público que no vive en los Estados Unidos, Comcast es una empresa Así. muy grande, quizás la más grande de su área en comunicaciones. Es la dueña de Xfinity y tiene telefonía, tiene televisión, tiene televisión, todo lo que es satélite, tiene de todo lo que tiene que ver con comunicaciones. Comcast es un emporio empresarial importante de los Estados Unidos. Así que para aquellos que no viven en este país, ya saben a lo que se está refiriendo Elba con ese trabajo. ¿Cómo se asegura una persona que hace el trabajo que tú estás mencionando para que los cambios sean comunicados claramente a las personas que trabajan en la organización? Sí, pues hay que enfocarse en un proceso. No sé si ustedes conocen el letreo ADKAR, que es ADKAR, que es una metodología de Change Management. ¿Sí reconocen eso o no? Si no, se lo puedo explicar. Es mejor que lo explique porque no Ok. sabemos la audiencia que tanto conoce al Sí, respecto. es un modelo de gestión del cambio. Entonces, la A significa conciencia, en inglés es awareness. Awareness. Entonces, primeramente, quieres tomar en cuenta si la gente tiene conciencia del cambio. Entonces, ¿qué vas a implementar qué vas a hacer? ¿Cómo vas a comunicar ese cambio? ¿Ok? Eso es número uno. Dos, la D, desire en inglés, en español, el deseo. Hay que asegurarse o entender qué es el nivel de deseo para cambiar, porque va a haber resistencia. Entonces, hay que analizar ese nivel de deseo. El tercer letreo es el K,
knowledge. Knowledge significa en español conocimiento. Y en eso pues se trata de entender pues qué es el conocimiento del cambio que vamos a hacer. A es habilidad, ability, en español capacidad. Entonces entender qué es la capacidad para entender cómo utilizar ese cambio, cómo implementar ese cambio y cómo utilizarlo en su trabajo. Y luego el último R, reinforcement, que es el refuerzo. ¿Cómo vas a seguir? ¿Cómo te vas a asegurar que sí, el cambio fue aceptado, adoptado y hay que seguir hablando de los beneficios? En esa etapa hay que seguir hablando de los beneficios del cambio que has hecho. Muchas gracias por esa explicación didáctica. Estoy seguro que por la cara que veo, la gente que está aquí con nosotros en la sala, que están muy satisfechos de que les haya desglosado el acrónimo, el acróstico, perdón. Y fíjate, nombraste algo que a todos preocupa, que es la resistencia al cambio. ¿Y cuál ha sido tu experiencia a la hora de manejar esa resistencia al cambio por parte de la gente que va a ser beneficiada con el cambio? Y fíjate que mis palabras no son inocentes. No dije afectada por el cambio, dije beneficiada por el cambio, porque para mí los cambios por lo general son beneficiosos. Entonces, ¿cómo manejas tú la resistencia al cambio por parte de las personas que van a ser afectadas al cambio? Pues hay que hablar uno a uno con esas personas, hay que tener reuniones con esas personas, pero primeramente se comienza con un plan y ese plan de comunicación, cómo vas a comunicar con ellos. Y no solo eso, no soy yo. ¿A quién voy a utilizar? ¿A quién voy a reclutar para que me ayude? Puede ser quién es el líder del departamento, quién es el líder de esa organización que va a implementar este cambio. O sea, necesitas un patrocinador. Cualquier proyecto que uno tiene, no puedes seguir adelante con un cambio sin un cambio tan grave como tú dices. Claro que hay beneficios, pero hay gente impactada negativamente y positivamente. Pero hay que pensar quién es tu patrocinador y ese patrocinador tiene ese campeón, va a ser tu campeón. Entonces ese campeón tiene su equipo. Pero sí, es un proceso, Adrián. No es que solo yo voy a andar con esto, sino yo soy la persona que planea cómo vamos a planear para estar preparados para la resistencia. ¿Sí se entiende? O sea, sí, ¿sí se sí. entiende? Mira Sí. que me vienen a la mente varias dudas, ¿no? Porque como te dije cuando te conocí, tú decías, por cierto, que cuando publiqué la fotografía que no era actual, y yo decía, oye, no sé cuál es el cambio, porque yo te veo y te veo igualita. Y te dije una frase muy venezolana que dice que vaca chiquita siempre es ternera, porque las personas chaparritas, así como tú, se ven muy jóvenes, tú te ves muy joven. Entonces, te voy a preguntar esto que a mí me interesa mucho. ¿Cómo puede ir a involucrar a aquellos líderes de la empresa en el proceso de cambio cuando tú luces muy joven y a lo mejor esos líderes están ahí desde hace 20, 30 años? ¿Cómo hacen para involucrarlos? Porque está bien, hablaste de los campeones, pero hay gente que no es campeón del cambio. ¿Cómo hacen para involucrar a los líderes de la empresa que no son campeones del cambio en el proceso de cambio? Ay, buena pregunta, buena pregunta. Sí, siempre es lo más difícil, ¿verdad? Pero si uno habla de los beneficios y sabes tu información y has hecho tu investigación bien del cambio, del proyecto, o sea, hablando en reuniones, si yo no puedo cambiar a esa gente tiene más edad que yo, puede ser que entonces hablo con fulano que trabaja con esa persona que también trata de explicarle los beneficios. ¿Sí? ¿Entiendes? Si no soy yo, entonces recluto a otra persona que me pueda ayudar en eso. Ah, buena idea. ¿Y cómo haces para proporcionarle los recursos que ellos van a necesitar para implantar su propio cambio en sus equipos? A ver si entiendo la pregunta. Entonces, ¿cómo? A ver, ¿me lo puedes decir otra vez? Repite. Sí, O sea, cada una de las personas que están involucradas, así no sean campeones del cambio, pero van a estar involucrados, tienen que acudir a sus propios equipos de trabajo a implementar el cambio
¿cómo le proporcionas a ellos los recursos que ellos necesitan para manejar el cambio? Claro, claro. Entonces hay que formar un equipo. ¿Ok? Comenzamos con un equipo. Otra vez, todo se requiere, todo esto se hace durante la fase de planificación. Entonces, cuando tú haces tu equipo, tienes varios roles en ese equipo. En ese equipo, entonces puedes tener, vas a tener campeones, personas que vamos a entrenar para que entiendan bien qué estamos haciendo, ¿ok? Los beneficios de lo que estamos haciendo. Y luego entre ahí, pues sigues reclutando, ok, ¿quién es la persona que se va a requerir? ¿Cuál es la persona que va a escribir las comunicaciones? Y entender qué tipo de comunicación van a implementar por cada fase de esto. Y luego los supervisores, entrenar a los supervisores o management para que entiendan bien, pero hay que planear bien, tener un plan de los diferentes recursos y qué es su responsabilidad en esto. Muy bien. So we need to make sure we define. Estoy viendo una voz. Sí. Por favor, si son tan amables, apagar los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, hablaste de consecuencias negativas, personas que van a ser afectadas negativamente por el cambio. Según lo que yo he experimentado, muchas veces esas consecuencias pueden ser estrés, ansiedad, pero también hay consecuencias financieras, hay consecuencias de muchas características. ¿Cómo abordar las posibles consecuencias negativas del cambio para esas personas? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo guardarlos? ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo abordar? ¿Cómo abordar? Sería con la experiencia que tuve últimamente ahí en Comcast. Los involucramos en las reuniones para que sepan qué es lo que está pasando paso a paso. Si los involucramos en estos son los cambios, esto es lo que puede pasar, yo pienso que se sienten con menos ansiedad porque los estamos involucrando en los proyectos. Entonces, en realidad eso nos ha ayudado a nosotros cuando hemos visto eso, es involucrar a esa gente y que nos ayuden con los cambios también, que nos ayuden a implementar esos cambios. Pero si están trabajando con nosotros, si están involucrados en las reuniones, creo que eso ayuda. Vámonos al inicio del proceso. ¿Cómo se determina la necesidad de cambio en una empresa? ¿Cómo se determina la necesidad? How do you determine, how do you imagine that is needed? ¿Cómo sabes que hay una necesidad? ¿Cómo se determina esa necesidad? ¿Cómo llega uno a saber que necesitan hacer un cambio? Correcto. ¿Cuáles son los factores que se consideran para saber, llegó el momento de cambiar? Llegó el momento de cambiar. Claro. No, pues eso depende de la industria. ¿Qué está pasando en la industria? Si, por ejemplo, en cable, en video, hemos tenido un montón de cambios en telecomunicaciones, ¿ok? Por ejemplo, ahora tienes varios de competencia. Tienes Netflix, tienes Hulu. Yo creo que todos entienden eso, ¿verdad? Hulu, sí, creo Netflix, que es bastante conocido bastante conocido en los otros países. Americano y creo que también europeo. Sí. Entonces, imagínate, antes el cable tradicional era solamente ver la televisión así con tu guía, con tu control remoto, pero era tradicional. Lo tradicional ha cambiado. Ya estamos mirando la televisión, o sea, estamos mirando películas con nuestros aparatos, el teléfono, la computadora, etcétera. Entonces, ese tipo de competencia, la compañía se da cuenta, los que están estudiando todo esto, los ingenieros que están estudiando entienden, ok, ahora tenemos que cambiar, tenemos que hacer algo diferente. Entonces no es que un día llegas y decides, necesito un cambio. Todo depende de lo que está pasando. Eso es grande, ¿verdad? Bien macro, como uno dice. Si es algo pequeño, ahora otro ejemplo, si estás en tu trabajo y tú ves que no está funcionando una aplicación, y deciden, ¿sabes qué? Esta aplicación ya no funciona para nosotros, no es eficiente. Entonces, uno hace estudios y investigan, ok, ahora necesitamos otro sistema y hay que, para mejorar para mejorar y ser más eficiente, para hacer el trabajo más rápido, etcétera, ¿verdad? Entonces,
bueno, después de meses de pensar y planificar, entonces uno decide, hay que hacer un cambio. ¿Te Muy contesté bien. la pregunta? Sí, perfecta. Ahora te Ok, lo voy a poner en términos personales, porque más personal, ok. yo vi tu carrera profesional y, y estabas en el éxito. Había estado exitosa, hiciste una carrera profesional de que fuiste evolucionando y evolucionando en posiciones dentro de la empresa donde trabajabas como empleada, pero de pronto ahora te consigo como una consultora independiente. ¿Cómo decidiste eso? ¿Cómo decidiste que llegó el momento de cambiar? Ahí está, por ejemplo, la tengo aquí a Iber Casanova, también viene de lo mismo, trabajaba para una empresa transnacional importante y de pronto se va y se larga a hacer su propia empresa de consultoría. Arnaldo también le pasa lo mismo, Arnaldo González allá en Venezuela, también la misma historia, pero a mí me gustaría saber cómo fue que tú determinaste que era el momento de cambiar, por más que Bueno, estaba en el éxito. bueno, el cambio, sí, buena pregunta, excelente. Esto fue durante la pandemia. Entonces, yo estaba en una posición, estaba trabajando con ese grupo de transformación, ¿ok? El cambio me llegó a mí. ¿Por qué? Por cambios de organización. Entonces, cuando hay cambios de organización, a veces esa gente también decide cambiar, ¿verdad? Cambiar de equipo. Pero yo podría haber seguir aplicando durante la compañía por otro trabajo, como tú dices, entre la misma compañía, pero decidí, ¿sabes qué? Quiero un cambio. Esto significa que necesito hacer algo diferente. Como ya había trabajado más de 10 años en Comcast y más de 8 años, y 8 años, más o menos 8 años con otra compañía grande, o sea, ya había cumplido con casi 20 años de experiencia con compañías grandes. Entonces decidí, estuve platicando, entrevistando a gente fuera de la compañía y platiqué con una que trabaja para una consultoría pequeña. Pero me dijo ella, sabes que Elba, para personas con tu experiencia, te recomiendo que consigas tu propio negocio y nosotros te podemos contratar a ti directamente. Y eso me pareció buena idea. Dije, no está mal, no está mal esa idea, no lo había pensado así. Entonces, así comenzó Adrián con eso, con esa plática que tuve, pero cuando uno se encuentra en esta situación que el cambio te viene a ti, pues hay que comenzar a hablar con la otra gente, pero gente fuera de esa compañía, que habla con diferentes personas y hacerles diferentes preguntas de su carrera y qué se requiere para entrar a esa compañía. Pero fue muy interesante esa plática que tuve con una sola persona y pues ella sí, ella fue la razón. Después de hablar con ella, ella me dijo, ¿sabes qué, Elba? La razón que podrías hacer o la ventaja es que tú tienes tu libertad, tú puedes, o sea, tú aceptas un proyecto o no lo aceptas, pero no lo tomamos contra ti. Puedes conseguir trabajo con diferentes agencias, así que sería un beneficio para ti. Así que en eso quedamos. Y así Muy bien. comencé. Y ahora Bueno, ando con otro cambio, si quieres que siga hablando. Entonces, sí, por sigo. favor. Sí, entonces siempre toma uno riesgo cuando tomas contratos así, que puedes ver una etapa cuando no tienes trabajo. Por ejemplo, ahora con los Estados Unidos, no sé cómo están tus países, pero aquí en los Estados Unidos hemos tenido unos 3 meses raritos, donde un montón de compañías están cortando a la gente. Y luego, sí hay trabajo, eso sí hay trabajo, pero también hay un montón de gente aplicando para esos puestos. Y también durante esta época lo que pasa es que deciden, quizás no estamos seguros de las contratistas, no sabemos si queremos contratar gente ahorita, así que andan así, ¿verdad? Y no están seguros de qué va a pasar con la economía y pues sí, ha bajado las oportunidades un poco, Adrián. No sé si te has fijado en eso, pero en mi industria eso es lo que está pasando. Entonces decidí, ¿qué más puedo hacer? ¿Cómo me puedo poner creativa? Me gusta enseñar, me gusta enseñarle a la gente. Entonces ahora voy a entrenar para ser una entrenadora para las clases de preparación de certificado de manejo de proyectos, la PMP.
Entonces en eso ando, me voy a entrenar para eso. Conseguí una agencia que me va a patrocinar, así que no tengo que pagar para esto. Y también puedo enseñar clases para ellos, puedo enseñar clases para otras agencias. Y también puedo seguir con esta otra compañía para proyectos pequeños. Así que en eso ando. Para aclararle al público, lo que está describiendo Elba tiene que ver con el PMI, el Project Management Institute, y la certificación una de las certificaciones que da el Project Management Institute, que es el Project Management Professional, PMP. Y lo que está hablando es que se va a educar ella misma para dar el programa de formación para PMPs, para la gente que quiere aplicar a la certificación de PMI, que por cierto es un desafío importante para muchos, lo ha sido. Gracias a Dios, el PMI ha cambiado mucho en los últimos tiempos con el nuevo presidente y la cosa está mucho más expedita y más sencilla, pero todavía sigue siendo un desafío importante para aquellos que quieren tomar esa certificación. Así que eso fue lo que nos habló Elba y bueno, estoy seguro que va a encontrar el camino correcto. Déjame aprovechar la presencia de Ivette Casanova, porque ella y yo somos de los que vamos a buscar las empresas. También déjame ver quién más está, María del Carmen, que está en Ecuador, y María Ángela, puede ser, también Arnaldo seguramente. Somos de los que vamos a las empresas para decirles, para proponerles que cambien. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para aquellas personas que hacemos consultoría en cambio, para aproximarnos a los stakeholders de la empresa que toman la decisión para producir el cambio? Hay que hacer el caso para el cambio, primeramente. Hay modelos, uno se llama ProSci, y eso es de donde viene el ADKAR, la ADKAR. Podrías hacer tu caso con la compañía para el cambio, explicando qué lo pueden las ganancias, qué es lo que pueden perder si no lo hacen. Pero sí, básicamente así. Muy bien. Cuando se aborda el tema de cambio, la gestión de tiempo es importantísima y la planificación todavía más. ¿Cómo se hace para garantizar que se haga un manejo efectivo del tiempo y una planificación oportuna? Sí, hay que tener un buen plan, hay que poner desde el principio, hay que escribir a ver cómo se dice en español, Adrián. En inglés es charter. Sería... Okay. Yo tengo el inglés lo tengo metido también. Sí, ¿verdad? Y me ayuda como un project charter, dices tú, ¿no? Pero lo quiere decir en español. Mira que ella habla el idioma materno de ella es inglés, entonces está tratando de traducir al español y ya yo el español también lo estoy olvidando, así que alguien que me diga cómo se dice el project charter. Project charter, sí. Es como la... Perdón que te interrumpa acá, que se me fue también Elba, pero es como llamémoslo así, el dossier de el proyecto de cambio, donde tienes el detalle, los objetivos, la estrategia. Exactamente. El resumen de lo que sería el proyecto de cambio. Exactamente. Hay que hacer eso, comenzar con eso. Y luego en eso vas a poner también qué es lo que significa ser exitoso. Entonces, ¿cómo vas a medir eso? ¿Va a ser la adopción, que son 60% de tus empleados o 60% de tu equipo? O sea, ¿cómo quieres medir el éxito? Entonces, con eso, Adrián, ya después de formar ese charter les puede ayudar un montón. Les va a ayudar un montón. Y vas midiendo durante el proceso. Ya cuando implementan el cambio, pues hay que seguir midiendo el cambio, a ver si quién lo está aceptando, quién no, o sea, quién lo adoptó, quién no. Y si no, hay que seguir implementando la gestión de cambio, las técnicas, y esas técnicas puede ser más comunicación, más entrenamiento, más Muy reuniones. Déjame decirte lo que me dijo Chat GPT.
Dice que un project charter es la traduce carta de proyecto y es un documento que establece el marco y la autoridad para un proyecto. El project charter es una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza para definir propósitos y objetivos del proyecto, el alcance, los recursos necesarios, el equipo de proyecto y los plazos, así como los criterios de éxito del proyecto. Bueno, que no digan que ChatGPT no ayuda, pues fíjense que sí ayuda. Se está riendo Arnaldo, sabe que el ChatGPT es un compañero maravilloso cuando tiene un estancamiento de un idioma en la mente. Pero bueno, tú sabes. ¿Cómo se asegura una empresa de que el negocio continúe cuando hay un proceso de cambio agudo? A ver, repite la pregunta. ¿Cómo garantizas tú que el negocio va a continuar, que va a haber continuidad en el negocio cuando hay un proceso de cambio agudo? ¿Cómo se asegura? A ver, voy a repetir la pregunta, a ver si lo How do entendí bien. you guarantee the continue of the business when the change is very critical? Oh, ok. Bueno, entonces sí lo entendí bien. Okay. Una pregunta grandísima. Ok, vamos a pensar en transformaciones grandes, ¿verdad? Una transformación. Bueno, pues hay que... la única forma es seguir monitoreando. O sea, medir. Monitoreando, se dice en español. Monitoreando. Sí, gracias. Entonces hay que seguir evaluando, a ver cómo va la situación, seguir con las reuniones, seguir con las conversaciones, porque lo que no quieres que pase es que una compañía implementa el cambio y como tú dices, el negocio ya... Lo descuida. Exactamente. Y eso puede pasar, pero la forma de evitar eso es seguir, en realidad tiene que pasar todo desde el principio. Y eso es planificar bien y entender bien qué es lo que van a hacer, porque no cualquier cambio es bueno tampoco. Así que entender bien qué es lo que van a hacer y asegurarse que han planeado bien y entienden qué es lo que cuesta, cuántos necesitan de recursos, cuánto tiempo va a ser. Hay que hacerlo con paciencia y hacerlo bien desde el principio. Si no lo hicieron bien, entonces sí, pueden perder al último. Pero yo creo que implementando estas cosas, incrementando la conciencia, el deseo, el conocimiento, la capacidad y continuar con el refuerzo es muy importante también. Algunas empresas multinacionales y también las empresas nacionales que tienen entornos multiculturales tienen que abordar procesos de cambio cuando hay muchas culturas mezcladas. Incluso en el caso de Ivette, otra vez me viene a la memoria, porque ella ha tenido que trabajar en empresas que han hecho merge, que han hecho uniones y tienen que compartir culturas de diferentes organizaciones y diferentes países. O sea, tienen que trabajar en un ambiente multicultural diverso. ¿Cómo se aborda una gestión de cambio en un ambiente multicultural diverso? Es lo mismo, Adrián, tienes que seguir con esos requisitos de comunicación, entender el equipo, entender la cultura, entender y hablar con cada uno de esas personas en cada país. Y tienes que asegurarte que tienes campeones en cada área y que entienden bien qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. Y por qué es necesario. Ok. Los clientes también viven las consecuencias de los cambios de las organizaciones. ¿Cómo se involucra a los clientes en el proceso de cambio y cómo se les comunica los beneficios de ese cambio? ¿Cómo se comunican los beneficios? ¿Cómo involucrar a los clientes en el proceso de cambio y cómo se les comunica los beneficios del proceso de cambio al cliente? Puede ser que los clientes, puede ser con sus reuniones,
de formales, puede ser con reuniones informales entre ellos, entre cada equipo puede tener su reunión, puede tener videos donde el líder de la compañía está hablando por 30 segundos o un minuto acerca del cambio que van a hacer y por qué es muy importante, pero es muy importante que lo escuchen de arriba también, del mero mero. Pero también es muy importante que cada supervisor siga con reuniones en sus departamentos, hablando de esto. También, si sabemos del correo electrónico, también el extranet, el internet, ¿verdad? Comunicándolo allí, los casos, que el cambio que va a pasar. Diferentes métodos. O sea, debe ser una estrategia comunicacional bien amplia, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Exactamente, sí. Todo cambio implica riesgos. ¿Cómo manejar la gestión de riesgo durante el proceso de cambio? Los riesgos. Hablando solamente del cambio y no del proyecto. Voy a tomar agüita aquí, espera un momento. Sí, por favor. Tenemos el polen aquí en Georgia, que es malísimo. No te preocupes, yo estoy en Washington y el índice de polen está el día de hoy está al tope. Sí, la resistencia, sí, buena pregunta. Dentro de ese plan de comunicación, la gente está pensando acerca de los riesgos, especialmente de la gente que tiene resistencia al cambio. Y la idea son diferentes métodos ahí que uno puede hacer. Si uno sabe que el nivel es alto, hay que tener más comunicaciones, más reuniones, y va a ser mucho trabajo, porque puede ser que entre supervisor y su equipo, el supervisor o la supervisora y un empleado, o sea, las reuniones personales, reuniones en grupo, las pláticas entre ellos, eso va a ser lo más importante para manejar los riesgos del cambio, porque cuando tú dices el riesgo del cambio, ¿es el riesgo de no aceptar el cambio? No, hay riesgos de toda índole. A veces el riesgo es perder el puesto de trabajo. Y te dicen que dentro de 2 meses, por ese cambio, tú no vas a tener empleo. O te lo dicen que prácticamente te anuncian una muerte anunciada, ¿no? Tiene como dice el libro de Gabriel García, una crónica de muerte anunciada. Y eso es terrible. O sea, yo conozco gente que le han dicho, mira, tu división va a desaparecer dentro de 1 año y lo han dejado al frente y prácticamente es como si estuviera avisándole que el Titanic está hundiéndose y que eres el capitán del barco y que va a estar hasta el final. Y esa persona tiene que, bueno, si acepta las condiciones, se queda hasta el final, ¿no? Y el último que se vaya, que apague la luz, ¿no? Entonces, eso tiene unos riesgos importantes y creo que lo que estás diciendo es que principalmente es por la vía de la conversación, el manejo de los riesgos, por lo que estoy entendiendo. También, pero en ese caso, si sabes que el trabajo de ellos sí ya se va a eliminar, eso, y si no hay otra oportunidad. Yo he escuchado de transformaciones, Adrián, donde lo han escrito un poco diferente. Estaba platicando con alguien el otro día que me dijo que sí, hubo gente que perdieron su trabajo en esta transformación, en otra transformación, pero lo que hicieron, les dieron una opción. Si tú fuese el vicepresidente, también les proponieron, ¿quieres aceptar el trabajo de director en vez de, o sea, seguir con la compañía, pero no seguir en la misma posición? Lo que llaman un demotion, bajar del escalafón. Sí, exactamente. Eso o cambiar, y he visto situaciones donde les ofrecen cambiarse a otro trabajo entre la compañía. O sea, porque puede ser que solamente un departamento está afectado y les ofrecen una oportunidad para moverse a otro lado, aunque se tienen que mover de ciudad a ciudad. Así que eso se requiere costos y cambio de vida y todo eso. Pero sí, hay opciones a veces. Hoy, por cierto, vamos a tener una conferencia en la noche con
una persona que tiene una experiencia muy prolongada en outplacement, en conversaciones de programas de outplacement por parte de las empresas. Para explicación de las Sí. personas que no están familiarizadas con ese proceso, tiene que ver con el apoyo que le brindan las organizaciones a las personas que van a dejar el empleo para que logren encontrar un nuevo empleo o una nueva actividad después de que salen. Y es un beneficio que otorgan algunas empresas que me parece muy humano y muy beneficioso. ¿Cuál es tu experiencia respecto al Es outplacement? buenísimo, buenísimo los outplacements. Yo he participado en los outplacements y me ha ayudado un montón porque te dan una persona que te ayuda personalmente con tu currículum, tu resumen, y te ayudan con LinkedIn. En modificar eso, te ayudan, te ponen retos, te dicen, ok, ¿qué vas a hacer esta semana para hablar con la gente, para hablar con tus contactos? Así que tienes metas cada semana para seguir con el ánimo de buscar trabajo, buscar siguiente, pero también hacen hacen análisis personales. Hay pruebas que uno puede tomar para analizar en qué está fuerte, o sea, qué es lo que le gusta. O si quieres cambiar de carrera, cosillas así, pero sí, hacen un montón de cosas, análisis, exámenes que tú puedes tomar si tú los quieres tomar, de personalidad, cosillas así, y de talento. Y luego también hay cursos que ellos ofrecen para cómo seguir, cómo entrevistar, cómo mejor tu método de entrevistar también, para cómo contestar las preguntas, preparación para poder definir qué has logrado en tus trabajos, porque vas a tener que pensar, yo ya llevo 3 años o 10 años o 20 años de trabajo, ¿cómo me voy a acordar de todo lo que he hecho? Ellos te dan coaching y te explican cómo pensar en todo eso, qué ha logrado, qué fueron los resultados, cómo vas a medir los resultados. Sí, o sea, hay un montón de recursos que ellos ofrecen. Qué bueno. Bueno, a mí también me ha dado unos resultados excelentes y por la cara que le estoy viendo a Ivette, también a ella le ha funcionado muy bien el tema de outplacement, porque ella misma se encargó de otorgarle ese beneficio a algunas personas que trabajaron en las empresas donde ella era líder de recursos humanos. Fíjate que también por experiencia personal te quiero preguntar acerca de, a veces pasa que cuando hay un proceso de cambio en donde se involucra, por ejemplo, la implantación de SAP, por ejemplo, o de algún sistema administrado, O Workday. extraordinarios que le cambian la vida a la organización, a veces la organización, la empresa no se asegura de que los procesos, las políticas y los procedimientos se actualicen y se estandaricen ante el nuevo cambio. Sí. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto? No, mi experiencia, yo cuando estaba con Comcast en ese programa de transformación, en eso estábamos enfocados en los procesos. Así que hay que analizar los procesos para estandarizar. Y claro, el riesgo allí que uno toma, Adrián, es mucha gente cuando ellos ven eso se asustan también, ¿verdad? Porque cuando se dan cuenta, si vas a estar, o sea, tratar de hacer todo igual, ¿qué significa eso para el trabajo de esa persona? Si entiendes, pues puede resultar en menos procesos, puede ser menos gente, menos recursos. Pero sí, nosotros estuvimos estudiando eso y lo que pasa es que se forman equipos pequeños, que son los expertos para analizar esos procesos en su función. A veces se nos pide a las personas que estamos involucradas en procesos como los que estás describiendo, que seamos una especie de visionarios del futuro y que anticipemos los problemas que van a aparecer ante el cambio. ¿Has tenido experiencia de adquirir alguna metodología para anticipar los desafíos de un proceso de cambio? No creo. En ese aspecto no creo que he tenido esa experiencia. Muy bien. ¿Cómo
¿cómo se mide el éxito en un proceso de cambio? Se mide, pues depende de cómo lo están midiendo. Depende, pues cada proceso se mide diferente, yo pienso. Depende cómo lo quiere medir uno. Porque, por ejemplo, en ingeniería, hay diferentes tipos de ingeniería, pero son los líderes, los expertos que tienen que definir qué es el éxito. Por eso al principio de cada charter que mencionamos, el Project Charter, es muy importante hablar con tus stakeholders, tus líderes, para definir qué es éxito para un proceso. Porque ser eficiente, ser un proceso eficiente, se mide en varias maneras. Depende del proceso, depende de lo que es, de la función. Muchas gracias. Bueno, abro la posibilidad de recibir preguntas de nuestra audiencia aquí dentro de Zoom. Bienvenida a María del Carmen, Ivette, María Ángela, Arnaldo. Bienvenidos a sus preguntas. Adelante, Arnaldo. Arnaldo. Hola, Elba. Hola. Muchas gracias por tu exposición. Fíjate, hay algo que, o sea, mientras estabas conversando, me conecté inmediatamente con el caso de una muy buena amiga, colega, que estaba trabajando en una industria, estuvo casi por 20 años y resulta que ella estuvo trabajando con el que era el creador de la industria. El señor falleció y entonces entró el hijo. Y el hijo con unas ideas súper novedosas de cambio, de no, que ahora vamos a hacer otra cosa. De hecho, es una empresa grande. No hace falta decir de qué área, pero el ejemplo aplica porque como tengo cierta confianza con ella, en una oportunidad me habló de su decepción porque ella tenía una experiencia acumulada y resulta que la estaban tirando por la borda y se sentía desplazada y esta nueva administración como que no tenía muchas intenciones inclusive se presentó el caso de que sin proponérselo le bajaron el cargo, le bajaron de rango y empezaron como a apartarla, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque cuando hay algunas empresas que lo hacen, pareciera que hay otras que no. Me gustaría tu opinión al respecto, porque creo que se trató tangencialmente, pero digamos que la parte humana a mí me parece que es importante, porque claro, una organización dice, esta es mi empresa y ahora las cosas son diferentes, ¿no? Pero hay como, no sé qué porcentaje de empresas de las que tú has tenido experiencia son más humanas o son más así. Era eso. Muchas gracias. Sí, Gracias, claro. Arnaldo. No. Oh, Adrián, sí. Gracias, Arnaldo. Adelante, Elba. No, tienes razón. Quisiera decir que la mayoría van a pensar en la persona, ¿verdad? En el parte humano. Pero no es, pero creo que quieren hacerlo. Muchas veces lo que pasa, estoy pensando en una situación recién, creo que es Meta, Facebook. Fue Facebook, Adrián, que acaban de despedir un montón de empleados y hay gente que se han frustrado con eso también. Pero creo que a veces, mira, por mal planificación de la compañía, algo pasó que de repente deciden, tenemos que despedir tanta gente. Yo creo que eso pasa no por ser mal, pero lo hacen porque algo no les fue bien con el negocio, en el manejo del negocio. Pero por lo general, creo que las compañías lo quieren hacer bien, porque sí, necesitas para el costo de entrenar más gente y reclutar más gente, pues es alto. No es así nomás. Entonces, y es un montón de trabajo también. Así que por eso es tan importante involucrar o implementar, utilizar la gestión de cambio, porque eso toma en cuenta el ser humano. Y también algo que falté de decir es que hay un dicho que usan aquí cuando piensan en las comunicaciones para la gente y es, ¿qué hay en esto para mí? Y en inglés se dice, what's in it for me? Y le dicen el with him. ¿Y qué es? Y eso quiere decir,
Cuando tú hablas con tu gente, cuando tú hablas del cambio, hay que explicarles bien por qué este cambio y por qué te importa a ti, o sea, a ti. Porque así vamos a, ojalá, a obtenerte como campeón o puede ser un menos resistor, ¿verdad? Al cambio. Pero sí, yo pienso que por la mayoría las compañías lo quieren hacer bien, pero por razones de negocio, mal manejo del negocio, hacen esos cambios drásticos. ¿Te respondí? ¿Te contesté la pregunta? Sí. Arnaldo, me permito además adicional que estoy seguro, y no me equivoco, estoy seguro que no me equivoco, con que esa empresa no tenía un proceso de cambio gerenciado de forma profesional. O sea, simplemente fue las personas nuevas Sí. que quedaron por el dueño, las que empezaron el proceso de cambio, y te aseguro que no buscaron el asesoramiento apropiado para manejar el cambio, y por eso le pasa eso. Lo que mi experiencia me dice es que zapatero a sus zapatos, ellos sabrán de negocio, pero de manejo de cambio no necesariamente saben, y hay que buscar ayuda. Por cierto que aquí en la sala hay varios que los pueden ayudar si lo necesitan. Por si acaso, si quieres hablar con ese señor de nuevo y decirle que aquí hay gente maravillosa para recomendarle. María del Carmen. Gracias, Adrián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Elba, mucho gusto. Soy María del Carmen León y te saludo desde Guayaquil, Ecuador. Muy interesante, sobre todo el tema de la oficina de proyectos. Yo también ahora soy un profesional que se desarrolla de manera independiente, también con las consultorías, y hago justamente esto, gestiono los proyectos, ¿verdad? Mi rol es de PM. Y me encanta, desde hace más de 20 años. Yo también trabajé acá en Ecuador en una de las empresas más grandes y principales de Ecuador, en Cervecería Nacional, el grupo SAP-Miller. Hoy es el primer grupo cervecero a nivel mundial. Pero yo te tengo dos preguntas. En el entorno que yo me estoy desenvolviendo con los servicios que desarrollo actualmente, acá en Ecuador tenemos un porcentaje bastante importante de justamente estas empresas familiares, ¿ok? Es ese proceso de transición de los que crearon, de los padres, digamos, que crearon esos espacios y que están haciendo la transición hacia las nuevas generaciones, hacia sus hijos, ¿ok? Entonces, puntualmente las preguntas son, primero, cuando efectivamente uno comienza a hacer la planeación de un proyecto, para que esa idea del que hoy el dueño de la empresa quiera asegurar la visión o llegar a la meta o a los objetivos que ellos tienen, en un momento Ya no la escucho. En proyectos no han tenido esa experiencia de gestión de proyectos. Entonces, ¿cómo abordamos en primera instancia como para decir, sí, te estoy contratando con todos tus servicios, incluido el tema de gestión del cambio, que también tenemos, colaboro con personas que están expertas en esto? ¿Cómo abordamos a estos líderes para que efectivamente digan, sí, esto tengo que contratar completo para poder ver los resultados? Punto 1. 2. Ey, tranquila. Vámonos con la primera pregunta. Perfecto. Adelante. ¿Cómo abordamos? A ver si entiendo bien la pregunta. ¿Cómo abordamos? O sea, como si estás hablando de tu cliente y quieres saber cómo vas a abordarlos a los clientes para que entiendan que tienen que aceptar este trabajo Que incluye, de gestión de cambios. Que incluye gestión de cambios. O sea, no solamente gestión de cambios. sino Sí, la gestión pues de sí, cambios. hay que explicarles muy bien qué es lo que pasa si no lo hacen. Si no implementan la gestión de cambios, puede afectar el costo del cambio que quieren hacer. O qué es lo que puede pasar, qué es lo negativo, ¿verdad? ¿Qué es lo negativo? Explícales, bueno, vas a perder dinero, o puede ser que tu éxito no va a ser 90%, porque ya sabemos que tenemos un problema de éxito con los proyectos. Así que
hay investigaciones allí donde explican que si tú no implementas la gestión de cambio, tú vas a perder, este proyecto no va a ser exitoso, así que va a ser un perdido de tiempo. Así que dale los números, explícale bien. Y pues eso, sí, si les explica bien eso, que ese impacto si no lo hacen, eso es lo más importante que tienen que entender, porque eso les afecta el dinero, ¿verdad? El negocio. Déjame contribuir a la respuesta de María del Carmen con un caso real. Una empresa a la cual tuve la oportunidad de servir durante varios años, ellos intentaron implantar SAP en una de las empresas del grupo y lo hicieron sin el debido asesoramiento de gestión de cambio. El caso fue que la empresa fue saboteado la implantación de SAP por los propios empleados y al final perdieron alrededor de $1 millón en el proceso de implantación de SAP. Así que las consecuencias, como bien dice Elba, son monetarias, además de la consecuencia humana, porque usted puede imaginar el dolor que causó un proceso de implantación de cambio mal manejado, el dolor general, incluso a los dueños y a los empleados. Adelante con tu segunda pregunta. Gracias, sí, muy interesante. Y ya estando en el proyecto, ¿verdad? Justamente este líder que dijo sí, acepto todo, vamos con este, digamos que vamos a hacer la implementación del ERP de SAP, ¿ya? Entonces, en la mitad del camino, esta persona duda porque no está viendo tangiblemente, no lo ve en cajas, no lo ve en, no sé, en cuadernos, en esferos, en platos, en vasos, estoy poniendo ejemplos, no lo ve tangible, no lo toca, porque piensa que lo que estamos haciendo en el proyecto de manera general, incluido con la gestión de cambio, es para ellos un gasto. Como en ese momento también nuevamente abordamos esto y ese dolor que sienten, porque es un dolor que les genera angustia, preocupación, malestar, molestia, y como son los líderes, permea en toda la estructura de la empresa. ¿Cómo abordamos esto? Eso es difícil, pero Adrián, parece que tú tienes experiencia en esto también. ¿Tú tienes un comentario para eso? Esa situación. Mira que estoy viendo la sonrisa de Ivette y casi que le doy la palabra a Ivette porque ella tiene experiencia en el manejo de esto. Ok, Ivette. Okay. Hola, Elba. Sí, y buenas tardes a todos. María del Carmen me quitó la pregunta. Gracias por hacerla la primera, porque eso es precisamente la que yo tenía la mano levantada. En mi experiencia, lo que me funcionó implementando dentro de las organizaciones por año, porque también y eso me llevó a tomar un practitioner en change management también, era tener conversaciones con esos stakeholders, con esos ejecutivos que no la compran y ver cuál, o sea, en conversaciones con ellos, muchas, cuál era ese dolor profundo. Y como decía Elba, ¿qué hay ahí para mí? ¿Sí? What is in it for me? Entonces, llevar eso en ¿qué voy a ganar yo con este cambio? Cuando tú le entiendes el dolor y ves, ok, la respuesta a tu dolor es esto, con esto vas a aliviar tu dolor. Entonces, eso lo llevas al plan de acción, a la comunicación, a que lo vean en un tangible. En el caso de la organización, una de las cosas que sirve es si hacen encuestas de clima organizacional, encuestas de engagement, si llevan, dependiendo del cambio, ¿no? Si llevan un tema de reportes de accidentes, si llevan un tema de la fidelización del cliente, porque participan en el, ¿sabes? Customer engagement, o sea, depende de cuál es el dolor de esa persona o de ese stakeholder, tú búscale cuál puede ser la solución y que lo vean, tú lo dijiste, o en dinero, o en reportes, porque voy a hacer más ventas, porque mi accidentabilidad va a bajar, porque voy a conquistar un mercado mayor.
depende del cambio que se requiera, pero busca ese valor fundamental y lo que decía Elba, es qué hay ahí para mí, ¿no? ¿Qué voy a ganar yo? Y direccionas ese mensaje en particular con ese stakeholder y con el otro que va a ser al final parte del proyecto general. Eso es lo que a mí me funcionó. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque yo no estoy divorciada del tema del equipo de Change Management. Realmente yo soy una persona que digo, si no tengo al equipo de Change Management junto al que está ejecutando o guiando el proyecto per se, realmente hay para mí un alto riesgo de que no tengamos éxito de acuerdo con los tiempos y lo que se esté buscando. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, María del Carmen, por tu pregunta. Simplemente para complacer un poco a Elba, que quiso involucrarme a mí y yo involucré a mi experiencia va por la línea que ha recomendado Elba. Elba ha hablado en casi toda su presentación, involucró el tema conversacional. Y hay un método conversacional que a mí me ha dado excelentes resultados con casos como el que presentó María del Carmen, donde hay un quiebre por parte del liderazgo de la organización que no le ve el valor agregado a lo que se está haciendo. Ese método se llama World Café, The World Café. The World Café es una creación de Juanita Brown, es una mujer extraordinaria, igual que mi querida Elba, descendiente de mexicanos, es la hija del líder de las espaldas mojadas allá en California. Ella se llama Juanita Chávez, es el nombre de soltera, pero Juanita Brown de casada. Y yo la conocí a ella en el MIT. Y por cierto, pueden buscar su libro, se llama The World Café, es un extraordinario libro. El método de conversaciones de World Café se puede realizar de forma expedita y muy fácil. O sea, simplemente hay que facultarse en el manejo del método conversacional, pero la verdad es que en esas conversaciones la persona que está haciendo el papel que hace María del Carmen o que hace Elba o que hace alguno de los que están aquí, en producir esa conversación es sanadora porque logra revelarle al líder que está yendo en contra del proceso, logra revelar lo que está pasando en la organización, no en términos de lo que él quiere, de cajas y de botellas o de vasos, como dijo María del Carmen, sino en términos del costo humano y del costo financiero. Y eso, cuando empiezan a haber costos, cuando el EBITDA empieza a ser afectado, la gente entiende rápidamente que lo que está hablando es de finanzas de la organización y entienden rapidito que el proceso de cambio, si se hace Mira, a mí me encanta imaginarme los trailers, las gandolas que le dicen en Venezuela, los trailers lo dicen en México, que son los camiones esos grandes que cargan 2, 3 cuerpos, ¿no? Eso es igualito que cuando va un tráiler de eso en una bajadita de esas así como la que tenía María Ángela allá en Maracaibo, en la bajada de Pichincha, que es una bajada de gran peralte, y de pronto el chofer decide que le va a meter los frenos, le va a meter el freno y aquello es el accidente más atroz. Así pasa con las organizaciones cuando le meten el freno del cambio. Cuando meten el freno del cambio, lo que va a pasar ahí es un accidente mortal y eso hay que mostrárselo, quizás hacerle un simulador a ese líder para que se dé cuenta del daño que está causando con su actitud. Gracias, Ivette, por tu contribución. María Ángela, cerramos con tu pregunta. Bueno, sí, justamente con lo que vienen trayendo ustedes, se me ocurre una pregunta. Hay un dicho, Elba, por allí, que no sé si lo conoces, que hay personas que piensan que es mejor dejar quieto lo que está quieto, ¿ya? Como que no quieren revolver mucho el polvo, ¿ya? Sí. Y es verdad que yo no tengo la experiencia que ustedes tienen en las organizaciones con el tema de gestión de cambio, pero tuve una experiencia muy particular donde hicimos unos talleres con los equipos, los empleados. No participaron los líderes de equipo, no participaron los directivos,
pero surgieron varias propuestas de cambio en ese momento. E hicimos talleres tipo World Café, Adrián, ¿ya? Surgieron esas propuestas. Debo reconocer que por mi inexperiencia en ese momento, poder llevar estas propuestas de cambio que surgieron de los equipos hacia las líneas más arriba, allí no supe generar ese puente de impacto. Me encantaría que desde tu experiencia me dieras algunas recomendaciones cómo poder hacer ese puente, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿ya? Probablemente, ¿cuál sería también las claves para preparar ese project chart, si es que entendí bien, ¿ya? Que de alguna manera muevan esas fibras y abran esos canales. Gracias, Elba. Sí, sí. Entonces, o sea, pero, Adrián, ¿ibas a decir No, algo? no. Ok. Entonces, pero tú dices de abajo para arriba, o sea, ¿cómo asegurarte que la gente de abajo está contribuyendo a esto, ¿verdad? Para que entiendas bien. Exacto. Más bien, ellos son los que te están diagnosticando o proponiendo esa necesidad de cambio. Okay. Porque lo están viviendo. Sí, sí, claro, así que es muy importante entender eso. Bueno, primeramente, yo pienso que los análisis que se nombran en inglés, lo voy a decir en inglés primero, impact assessments, que son son básicamente el análisis del impacto de ellos. Así que primeramente entender, haciendo las preguntas, haciendo la encuesta de, hey, este cambio que viene, ¿cómo te afecta a ti? ¿Y cómo te va a afectar? Y poner como un nivel de 1 a 10 para saber 10 es alto, 1 es bajo, para saber, ¿es alto este impacto? O sea, ¿es un impacto grande para ti o más? O en realidad no es tan grande para ti el cambio. O sea, entenderlos, ¿verdad? Entender a la gente que está afectada. Creo que eso es importante. Y luego también seguir con ese Project Charter, pidiéndoles a ellos, pues, qué es el valor que esto va a proveer para ti, para que ellos aceptan ese cambio. ¿Estoy contestando la pregunta bien o? Sí. Ok. Sí, sí. Muy bien en la dirección. Ok, sí. Entonces, pues sí, utilizando esos métodos creo que puede ayudar, pero es que esa gente, como Yvette dijo, what's in it for me, lo que decimos aquí en los Estados Unidos, ¿qué hay en esto para mí? Entender, pues, ¿qué hay en esto para ti? ¿Qué hay en esto para mí? Explícame bien para que podamos definir eso bien y luego involucrar eso en la comunicación que vamos a implementar. Pero, Adrián, ¿tienes otra idea? Todo está perfecto, perfecto. Bueno, te agradezco mucho, Elba, que has sido generosa en contribuir con tus valiosas opiniones a cada uno de los que se sumó a esta entrevista. Les agradezco su participación y los invito, como siempre, a participar en futuros eventos y a suscribirse al canal de YouTube con Adrián Cotín, GOWT y Latina N. Ahí van a encontrar anteriores programas y espero que futuros. Así que tengan un feliz fin de semana y seguimos aprendiendo juntos. A mí, por cierto, estamos estrenando fondo de pantalla en donde aparece un cuadro de mi esposa Iris, un hermoso cuadro de mi esposa Iris y una frase que dice que todo aquel que está dispuesto a aprender es bienvenido. Qué maravilla, ¿verdad? Así que gracias a todos los que se conectaron y hasta la semana que viene. Gracias.